Bueno, muy buenas tardes. Este es el tutorial de la base de datos DDBB para el ingreso de datos. En primer lugar, tenemos que tener ya instalado la, la base de datos DDBB Web en nuestras computadoras. Como verán, acá está el icono de ejecución de la base de datos. Entonces, vamos a proceder primero a hacer algunas tareas previas para que podamos ya ingresar los datos a esta base de datos. Dos clics en el icono que se encuentra acá. Esperamos un ratito, se va a ejecutar. Entramos, nos vamos a registrar primeramente a la base de datos para ingresar como administradores para hacer una tarea previa. La contraseña ustedes conocen, se llama ADMLilax. Ese es el usuario y la contraseña es lo mismo. Podemos copiar, pegar y nos registramos como administradores. Confirmamos. Lo primero que vamos a hacer dentro de este menú de trabajo, vamos a desactivar el sistema. Vamos a ingresar a la base de datos porque tenemos varias cosas, varias tareas que puede hacer el administrador, pero esta vez vamos a encontrar a las partes de definiciones, vamos a registrar en campos, vamos a hacer un clic en campos y después vamos a ubicar el número 4 que es la base de datos, vamos a modificar la base de datos cuando instalamos por defecto se instala con la base de datos Lilacs, pero en este caso vamos a ir más abajo nos vamos a construir en la parte de abajo y vamos a ver esta parte. Cuando instalamos, se instala con Lilacs, así. Está registrado como Lilacs. Esta parte es lo que nosotros vamos a cambiar para que no nos dé problemas cuando tengamos que certificar los documentos que vamos a procesar. Entonces vamos a poner un nombre que se va a llamar automatización. Eso va a ser nuestra base de datos. Y luego vamos a proceder a grabar. ¿Por qué cambiamos esta parte? Porque ustedes saben que cuando certificamos, la base de datos Lilacs tiene control de calidad y no nos deja certificar cuando nosotros no ingresamos los datos correctos o no ingresamos algunos datos. Después de modificar esa parte, volvemos a sistema, seleccionamos disponibilidad, volvemos a activar el sistema y salimos. Volvemos a registrarnos, esta vez ya como usuarios documentalistas. Ponemos taller en minúsculas, por favor, taller, porque la base de datos ustedes saben que se instala con un usuario documentalista de taller, ¿no es verdad? Entonces no necesitamos modificar. Nos constituimos como documentalistas y vamos a hacer el primer ingreso de datos en nuestra base de datos. Para esto es recomendable tener ya en un procesador de texto, aquí yo tengo el procesador de texto, entonces tener ya datos vaciados en nuestra en nuestro procesador de textos con autor, título, no, qué sé yo, todos los datos que vamos a proceder a ingresar en nuestra base de datos. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer de esta parte ya va a ser copiar y pegar. Nos constituimos en la base de datos LILDBI, hacemos nuevo, siempre con indiciación, por favor, porque es los datos mínimos que vamos a registrar. En la segunda ventana vamos a seleccionar monografía, porque eso es lo que vamos a procesar. Vamos a ingresar datos de una monografía, confirmamos. Acá nos va a salir un menú
de trabajo donde algunos campos que salen con rojo son obligatorios. Podemos ver, hay varios campos que son obligatorios. Todo lo que se constituye con el color rojo, 62, 64, son campos obligatorios. Entonces empezamos a llenar estos datos y como ustedes han visto, hemos hecho el cambio de automatización. Ya no se selecciona lilac, se selecciona automatización. Esa es nuestra base de datos con la que vamos a trabajar. El número de identificación, que es obligatorio, no lo vamos a mover porque esto es un número que le da a la base de datos en forma correlativa. Acá nos aparece el número 19 porque ya he trabajado anteriormente y he ingresado 19 registros. Pero para enseñar, para hacer este tutorial, entonces he tenido que reinicializar la base de datos, pero se queda con el número 19. No es necesario tocar este número. 19 no va a influir casi en nada. El número 3 es localización del documento, se refiere a la asignatura topográfica y la asignatura lingüística. Para esto tiene un asistente. También tiene un menú de ayuda. Cuando hacemos un clic en la manita, en la localización del documento, nos va a mostrar una ayuda de cómo tenemos que llenar este campo. Cada campo tiene su ayuda. Entonces ahí nos muestra y además que nos da ejemplos cómo tenemos que llenar, ¿no? Entonces ahí están los ejemplos. Y si tiene asistente, nosotros hacemos un clic en el asistente y nos va a salir otra ventanita de trabajo donde nos muestra el asistente. ¿Qué tenemos que poner acá? Ya saben, la asignatura topográfica y la asignatura lingüística. Entonces acá lo único que nosotros tenemos que hacer, como ya tengo procesado, entonces nosotros copiamos y pegamos. Pegar. Pero como nos dice acá que tenemos subcampos, digamos, a ver, vean ustedes, tienen campos A, B, C subcampos, ¿no? Hasta la T. Entonces lo que tenemos que hacer es que en el subcampo A tiene que ir la asignatura librística. Procedemos a copiar, a cortar, control, cortamos y pegamos en el subcampo. Pegamos y grabamos. Esto minimizamos y ya nos sale en la base de datos la asignatura topográfica y la asignatura librística. Pero acá está un espacio, entonces no tiene que haber espacios, compañeros. Eso sí es importante que no haya espacios, ni al final ni en medio, porque al momento de certificar siempre nos va a decir que hay un espacio, debemos corregir y etc. Ya tenemos la localización del documento. ¿Dónde está? La base de datos ya está registrada. Por defecto, porque nosotros hemos cambiado al principio. Después, algunos campos que nos muestran, con el número 7, el número 8, que no es necesario. El número 9, si es un campo obligatorio. Entonces nosotros tenemos una serie de elementos para seleccionar y nosotros estamos procesando material textual. Ya está listo, eso es todo lo que tenemos que hacer. Después, como es un librito, necesariamente tenemos que llenar el autor personal, pero como tiene asistente, entonces hacemos clic en asistente, copiamos de nuestro registro que ya tenemos procesados, procedemos a copiar, minimizamos, pegamos. ¿Por qué es importante el asistente? Porque en esta parte de este cuadrito tenemos la opción R, que es de selección múltiple. Entonces tenemos que ver qué es este señor. Es el editor, compilador, coordinador y etc. En este caso es el autor. Entonces seleccionamos autor y ya se va a inscribir por defecto. Entonces grabamos y nos sale que Roa García María José es el autor. Si no tenemos este autor personal, entonces vamos a proceder a llenar un autor institucional. El campo obligatorio número 18 el número 18 es obligatorio, no es el título, pero como ya les he dicho, como tenemos nosotros ya eh, previamente procesado en Word, entonces lo único que hago es copiar
hacemos el asistente siempre, por favor. Cuando tenemos asistente, siempre tenemos que hacer el asistente porque nos va a mostrar otras cositas más que tenemos que hacer. Entonces pegamos, pero ya tienen que tener mucho cuidado en este caso en el punto y en el espacio. Porque si nosotros si nos equivocamos eso, al momento de certificar nos va a salir. El subcampo I es para seleccionar el idioma en el que está ese título. El título, no nos se refiere al documento en sí, sino al título. Está en español y grabamos. Listo, ¿no? Entonces, si vemos al final de esto, nos mostrará todo el título y además que está en español. Si procedemos a trabajar en la base de datos LILDBI, tenemos que necesariamente tener el título traducido al inglés, pero este no es nuestro caso. Llegamos al campo número 40. Esto sí es el idioma del texto, del documento. Este es el idioma del título y esta parte es el idioma del texto. Nosotros aquí tenemos varias opciones de idiomas para seleccionar. En este caso nosotros solamente hacemos un clic en español y ya listo. Nada más, no hay que hacer dos clics ni nada. Solo un clic, seleccionamos y ya está. Procedemos a bajar. Este campo número 505 es muy importante. ¿Por qué el campo número 505 es muy importante? Porque en este campo nosotros podemos ingresar cuando el documento no tiene resumen, procedemos nosotros a ingresar acá en este campo el índice, el contenido. Eso es lo que tenemos que ingresar acá. Aquí tenemos la ayuda y nos va a mostrar cómo podemos ingresar en esa parte este campo, cómo podemos llenar este campo. Es importante este campo. Miren, ahí está. El ejemplo nos muestra vaciado un índice. Si verán, está vaciado el índice. Por eso es muy importante esta parte de la nota formativa de contenido. Pero nosotros hemos visto que en nuestro documento tenemos un resumen. Entonces, no es necesario para nosotros el 505. Procedemos seguir bajando. Entonces, el 62 es obligatorio, el editor. Esto se refiere al editor. Yo tengo acá el editor. Es el SEMLA, editorial SEMLA. Lo único que hago es copiar, minimizo y pegar. Como no tiene asistente, entonces simplemente lo pego. Edición, es importante anotar la edición porque ya les había dicho cuando aparece segunda, tercera edición, entonces, ¿qué edición es esta? Entonces, primera edición. Nada más, no es necesario poner punto. Por si acaso lo vamos a poner un punto para ver que cuando certificamos nos va a mostrar un error en esa parte, en el campo número 63. Fecha de publicación es obligatorio. Entonces la fecha de publicación lo tenemos acá, vamos a ver. Es el 2014, lo podemos anotar acá. 2014, es del 2014. Cuando tenemos una fecha, tenemos que poner la fecha normalizada. En la fecha normalizada primero va el año. Si no tiene mes, entonces llenamos de ceros. Si no tiene día, también llenamos de ceros. El campo número 66 es obligatorio. En este caso dice que esto es Ciudad de México. Entonces lo único que copiamos, ¿no? Copiar, minimizamos y pegar. El siguiente campo es el país de publicación. Si hemos seleccionado la ciudad, entonces necesariamente tendríamos que ver la parte del país de publicación, porque nos va a salir error. No es obligatorio, pero sí nos va a salir error al momento de certificar. Esta selección está primero Latinoamérica, después el resto del mundo. Entonces buscamos México, solo hacemos un clic en México y ya está seleccionado. Después, si tenemos ISBN, entonces procedemos a ver, vamos a ver si yo tengo ISBN. No tengo ISBN. El ISBN es el International Standard Book Number. No tenemos y ya estamos, ¿no? Y procedemos a ver otro campo que sería obligatorio. Ninguno de estos campos es obligatorio y llegamos al campo número 87, que es el descriptor primario, que es obligatorio. Pero como yo ya tengo acá, felizmente, descriptores dice acá, entonces yo procedo a copiar
copiar y procedo a pegar. Ya tengo el descriptor primario. El descriptor secundario también lo tengo. Todos los descriptores secundarios. Copiar y pegar. Les había dicho que no debemos dejar campos en blanco, entonces procedemos a borrar ese campo. El resumen también lo tengo. Lo único que tengo que hacer es copiar y pegar. Copiar y pegar. Listo, no tengo ni espacios ni nada. Entonces voy a proceder a confirmar. ¿Se acuerdan que hemos dejado algunos errores? Entonces aquí nos dice, por ejemplo, en el campo número 20 es obligatorio, dice, es obligatorio este campo. El campo número 63 también no es permitido, punto al final del campo. Eso lo hicimos intencionalmente. Entonces vamos a proceder a retornar y corregir el campo número 20 y el campo número 63. Retornamos. Siempre tenemos errores, compañeros. Entonces, así que vamos a retornar al campo número 20. Buscamos el campo número 20. Es obligatorio. Vemos en nuestro de cuántas páginas es. Lo tenemos acá. 109 páginas. Copiar. Pegar. Después dice que hemos dejado un punto en el campo número 63, ¿no? En el campo número 63, ¿se acuerdan que he dejado yo un punto? Entonces ese punto tenemos que borrar. Y procedemos a confirmar. Y bueno, ya nos sale unas aletas amarillas que nos dice que hay un solo descriptor y que no hay el resumen del autor. No importa, no interesa porque es una aleta amarilla. Confirmamos. Y nos va a salir todos los datos que hemos ingresado nosotros. Miren, si se fijan ahí, la fecha de creación del registro y etcétera, todo lo que hemos ingresado y procedemos a grabar. Ahí están los descriptores primarios, el resumen y etcétera. Bueno, grabamos y nos dice que hemos ingresado a las 16:59 y hemos terminado a las 17:12 minutos. Tiempo estimado 12 minutos 52, casi 13 minutos en el vaciado de este registro. Ponemos OK y nos va a salir primera analítica. Siempre sale primera analítica. Así está instalada la base de datos por defecto. Y cancelamos, ¿no? Porque no vamos a hacer analíticas. Ya está nuestro primer registro del librito. Salimos. Volvemos a ingresar como taller porque tenemos que certificar. Ya sale por defecto taller como documentalista. Nos vamos a documentos. Miren, en el menú, en la barra de menú de trabajo, vamos a certificar. Y como aquí aparece el documento que nosotros hemos procesado, hemos ingresado. Certificamos y nos vuelve a salir en alerta amarilla lo que nos salía al principio cuando grabamos. No confirmamos porque no es gran cosa lo que nos ha dicho y bueno, OK. Ya no hay documentos que certificar, OK. Y salimos, hacemos la búsqueda. Como es un solo documentito, entonces ponemos el signo pesos, este signo pesos, buscamos y ahí está el primer registro que nosotros hemos ingresado. La primera monografía. Eso es todo y luego elaboraremos el tutorial para el ingreso de datos de una publicación periódica.